Chicos, muy buenos días. Continuando con la clase, ¿no? Con la clase de la sesión número 6, ¿no? Del curso de química, ¿no? Hablaremos el día de hoy acerca del tema, ¿no? De tipo de núcleos, ¿no? Y especies iónicas, ¿no? Conoceremos qué significa, qué concepto viene a ser un núcleo, ¿no? Cuáles son, obviamente, de acuerdo a sus características, ¿no? Los tipos de núcleos, ¿no? Que existen en la naturaleza, de acuerdo a un elemento químico, ¿no? Y además vemos lo que son las especies iónicas, ¿no? Es decir, cuando es un cation y un anión, es decir, cuando gana electrones, es decir, cuando pierde, perdón, electrones y cuando gana electrones, ¿no? ¿No? Entonces veamos un poco más a fondo acerca de este tema, ¿no? Empecemos entonces, a ver. Tipo de núcleos, ¿no? Tipo de núcleos y especies iónicas. ¿Por qué se le llama núcleo? Básicamente, ¿por qué? Porque un elemento químico, ¿no? Mediante un símbolo se representa el núcleo, es decir, que la representación de un elemento químico se da a través de ¿qué? Del núcleo de ese elemento químico, ¿no? Y ese núcleo de ese elemento químico se representa a través de ¿qué? A través de una notación, ¿no? Por lo general se pone la notación E, ¿no? Una notación E. Pero, ¿qué viene a ser entonces la palabra núcleo? Es representar al núcleo de un elemento químico mediante un símbolo, mediante símbolos, ¿no? Y ese símbolo que se le llama que núcleos, ¿no? Es decir, el hombre de ciencia, mediante sus investigaciones, ¿no? Descubre que la mayoría de los elementos químicos están formados, ¿no? Por átomos semejantes, ¿no? Pero no necesariamente iguales, no necesariamente iguales. Por tanto, clasifica los tipos de núcleos de acuerdo a sus características que observa, ¿no? Es decir, que los elementos químicos también de por sí, ¿qué pasa? Que los elementos químicos de por sí están divididos en átomos, ¿qué? En átomos semejantes, ¿no? En átomos semejantes, pero no necesariamente iguales. Tienen al menos una característica igual, pero no necesariamente en todos igual esos átomos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, un átomo puede dividirse, ¿no? Digamos, un elemento químico puede tener átomos semejantes, pero no necesariamente iguales, ¿no? Por otro lado, también se deduce y comprueba que en una reacción química un átomo gana o pierde electrones y se denomina iones o especies iónicas. Es decir, ¿a qué también se le llama una especie iónica o un ión? Se le llama, en este caso, a todo átomo, ¿no? Que en una reacción química, ¿no? Gana o pierde electrones, ¿no? A eso se le llama un ión o una especie iónica. Entonces, ahora veamos lo que son los tipos de núcleos, ¿no? A ver, tipo de núcleos. Dentro de los tipos de núcleos tenemos a los llamados isótopos o llamados también hílidos. Son núcleos que pertenecen a un mismo elemento químico, pero, ¿no? Pero obviamente poseen igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿no? ¿No? Y diferente número de neutrones. La mayoría de elementos químicos se presentan en la naturaleza como una mezcla de dos o más isótopos, ¿correcto? Es decir, todo elemento químico se presenta en la naturaleza como una mezcla de ¿qué? De dos o más isótopos, ¿no? Pero cuando hablamos de un isótopo, ¿qué cosa es? Son núcleos, ¿no? Son núcleos que tienen la característica, ¿no? De tener que el mismo número atómico, pero de diferente número de masa y diferente número de neutrones. Tener en cuenta eso. Por ejemplo, tenemos los isótopos del hidrógeno, el proteo, deuterio y tritio. Quiere decir que el hidrógeno tiene tres tipos de núcleos, ¿no? Que son el proteo, el deuterio y tritio, o sea, tres tipos de isótopos, ¿no? O sea, quiere decir que obviamente el átomo se va a dividir va a tener se van a dividir en átomos semejantes, pero obviamente que con diferentes características, ¿no? Por ejemplo, si vemos los isótopos del hidrógeno, la única característica que los iguala, ¿cuáles son? Sus números atómicos, tienen igual número atómico, ¿correcto? Cuando hablamos de los isótopos del carbono, en este caso los isótopos de carbono son en este caso el carbono 12, carbono 13 y carbono 14, pero que tienen en común, posee isótopos, su mismo número atómico. Obviamente recordando, ¿no? El número atómico, ¿dónde se ubica? Se ubica obviamente en la parte inferior izquierda, ¿no? Ahí está, parte inferior izquierda, parte inferior izquierda. ¿Eh? Por eso que son iguales, ¿no? 6, 6 y 6.
¿Qué son los isóbaros? Veamos cuáles son los isóbaros. Los isóbaros son núcleos que pertenecen a diferentes elementos químicos. Y acá es diferente, ¿no? Cuando hablamos de un isóbaro ya son elementos diferentes, o sea, diferentes elementos químicos. Pero ¿cuál es la característica de un isóbaro? O de los isóbaros, es que poseen igual número de masa, diferente número atómico y diferente número de protones. Es decir, obviamente también diferente número de neutrones, ¿no? Es decir, si acá tienes número de masa 40, el calcio, del argón, ¿cómo será? 40, puede tener que, obviamente va a ser 40, pero va a tener el mismo número de masa, pero posee isóbaro, pero diferente que el número atómico, ¿eh? Acá es 20, acá es 18. Y obviamente diferente número de neutrones, ¿no? Esa es la característica. Por lo tanto, un isóbaro es aquel que tiene ¿qué? El mismo número de masa, ¿no? Pero obviamente son elementos diferentes. No pueden ser elementos iguales, a diferencia del isótopo, que son ¿qué? Una subdivisión a partir de un elemento químico. A ver, veamos los isótonos. Los isótonos son núcleos que pertenecen a elementos diferentes. Poseen igual número de neutrones, pero diferente número de masa y diferente número de protones, ¿no? O sea, un isótopo tiene la característica de ¿qué? De que únicamente posee igual número de neutrones, pero también son de diferentes elementos químicos. No puede ser de un mismo elemento químico, ¿no? Son de diferentes elementos químicos. Es decir, por ejemplo, el magnesio. Nosotros tenemos en el magnesio lo siguiente, ¿no? El magnesio tiene un número de masa, ¿cuánto? 24. Recuerda tu clase anterior. El número de masa, ¿dónde se ubicaba? En la parte superior izquierda. Ahí está. En la parte superior izquierda. Y en la parte inferior izquierda, ¿qué se ubicaba? De acuerdo a tu clase anterior. El número de masa, representado por la letra Z mayúscula. Entonces, ¿qué pasa si yo resto el número de masa y el número atómico? Me dará el número de neutrones, ¿no? 24 menos 12, ¿cuánto es? 12 neutrones. 23 menos 11, ¿cuánto es? 12 neutrones. Al tener igual neutrones, ¿qué quiere decir? Que los dos elementos químicos, ¿cómo son? Isótonos. ¿Entiendes? Ahora veamos lo que son las especies iónicas o el ión. Especie química que posee carga eléctrica neta, positiva o negativa. Los iones poseen propiedades diferentes a sus átomos neutros. Es decir, los iones cation, por ejemplo, cation más 2, magnesio más 2, sodio más 1, potasio más 1, entre otros, que son vitales en los sistemas biológicos, ¿no? Se le puede denominar como cation más 2, o también se le llama como, o se le puede denominar como ion cation más 2, o también se le llama cation divalente, ¿no? Acá, por ejemplo, se llama el cation divalente. Acá también cation monovalente, cation y monovalente, ¿no? Monovalente viene de 1 y divalente que viene de 2, ¿no? O sea, cuando se ve el símbolo más arriba, en el exponente del elemento químico, eso quiere decir que el más quiere decir que es un catión, ¿no? Pero obviamente, ¿qué quiere decir? Que pierde dos electrones, ¿ya? En química lo que es más quiere decir lo contrario, ¿no? Quiere decir que pierde dos electrones. Acá si es más uno, ¿qué quiere decir? Que pierde un electrón, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Los electrones, obviamente, para las especies iónicas o para el ion, ¿a qué sería igual? Los electrones es igual al número atómico, ¿no? Obviamente de lo que era un átomo neutro, ¿no? Más la carga, más o menos la carga, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es un cation, o sea, si es más 2, acá sería menos 2. Si fuera acá menos 2 a un anión divalente, acá sería que más 2, lo contrario. Recordar, el más 2 quiere decir que gana, el más 2 quiere decir que pierde 2 electrones, por lo tanto sería acá menos 2. Si fuera acá menos 2, quiere decir que gana, lo contrario, entonces sería más 2. Esa es la diferencia. Veamos la siguiente parte. Ya, ahora sí vamos a analizar punto por punto lo que viene a ser una especie iónica, ¿no? Es decir, vamos a analizar el ion cation y el ion anión, ¿no? Ya, ¿qué cosa es un ion cation? Se forma, se forma cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones. Ejemplo, si yo tengo aluminio más 3, o también conocido como un cation trivalente, ¿no? Recordad, su número de masa, ¿cuánto vale? De acuerdo a lo que me dice el dato, 27. El número atómico, ¿cuánto vale? 13. ¿Ya? Si el número atómico vale 13, quiere decir que, recuerda, no va a variar por ser átomo neutro, porque se supone que eso ha venido de un átomo neutro, ¿no?
Y cuando era un átomo neutro, ¿cuánto valía el número atómico? Era igual al número de protones, ¿no? Pues por ser átomo neutro, ¿no? Es decir, quiere decir si que el Z vale 13, ¿cuánto valdrá el número de protones? De protones, 13, ¿no? El número de neutrones, ¿cuánto valdrá? La diferencia. 27 menos 13, ¿cuánto es? 14, profe. Ahí va. Y la única variación, ¿cuál sería? El número de electrones, porque acá, ¿qué pasa? Mientras que un átomo neutro se consideraba de que el número atómico era el número de electrones, acá no, para la especie iónica, es decir, para el catión, ya el número de electrones va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aparece un exponente, ¿no? Desde que tú veas un más uno, más 2, más 3, quiere decir que es un catión. ¿Por qué? Porque el signo más indica que es un catión, pero ese más indica que pierde electrones. Es decir, yo quiero determinar la cantidad de electrones para el catión. ¿Cómo sería? ¿Cuánto vale el número atómico? 13. Ese número atómico, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese número atómico? ¿Va a ganar o va a perder electrones? Va a perder electrones. ¿Cuántos electrones va a perder? 3. Entonces tú dices, 13 menos 3, ¿cuánto sería? 13 menos 3 serían 10 electrones. Quiere decir que pierde ¿qué? Ya que pierde ¿qué? 3 electrones de carga, pues, ¿no? ¿No? Eso quiere decir, para determinar el número de electrones de un catión, es como, al número atómico, ¿qué pasa? Va a perder. ¿Pero cuánto va a perder para este caso? Más 3. Profe, una pregunta, ¿y si fuera acá más 5? Ya no sería 13 ya no sería que el 13 va a perder 3 electrones, sino que sería que el 13 va a perder, ¿qué? 5 si fuera 5, ¿no? Entonces sería 13 menos 5, que sería, obviamente, serían 8, ¿no? 8. Pero en este caso, como es más 3, sería que 13, el número atómico, ¿qué pasa con el número atómico? Pierde 3 electrones. Entonces sería 13 menos 3. 13 menos 3, ¿cuánto es? 10 electrones. Quiere decir que esos 10 electrones será que la cantidad de electrones de quién? De la especie iónica, del catión trivalente, de este catión trivalente. Trivalente, ¿por qué se le llama? Porque es obviamente 3. ¿Y por qué se le dice catión? Porque obviamente tiene el signo más. Cuando tiene el signo más en el exponente, quiere decir que es un catión. ¿Ya? A ver, ahora veamos lo que es un anión. El anión se forma cuando un átomo neutro gana uno o más electrones. Es decir, mientras en el catión perdía electrones, en el anión, ¿qué pasa? Gana electrones. Gana uno o más electrones. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el azufre -2, es decir, el anión divalente, o también se le conoce como el ion -2, ¿no? Hay varias formas de decirlo, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajarlo desde la forma mayormente vamos a trabajarlo como si se llamara el anión divalente. ¿Eh? ¿Por qué se le dice anión? Porque tiene símbolo menos, porque tiene signo menos. ¿Y por qué divalente? Porque es de 2. Pues. Si acá fuera 3 sería trivalente, si acá fuera 4 tetravalente, si acá fuera 5 pentavalente. ¿Se entiende? Ahora, se supone que el número de protones será igual al número atómico, ¿no? Que es igual a 16. El número de neutrones que hay que ser igual, la diferencia entre el número de masa y el número atómico. 32 menos 16, ¿cuánto es? 16, profe. Es el número de neutrones, no varía ahí. La única variación va a ser en el número de electrones. ¿No? Acá, en el número de electrones. Veamos entonces. El número atómico, que es 16. ¿Qué pasa con el 16? ¿Gana qué? ¿Gana cuántos electrones? Gana 2 electrones. Gana 2 electrones. 16 más 2, ¿cuánto es? 18, profe. Quiere decir que el número de electrones ¿cuál que será igual? A 18. ¿Se entiende? Quiere decir que es igual a 18. ¿Por qué? Porque este menos 2 quiere decir que gana 2 electrones, ¿no? Es decir, sería 16 más cuánto? Más 2. O sea, lo contrario, ¿no? Entonces, repito nuevamente. Ese número atómico que es 16, ¿qué pasa? Gana 2 electrones. ¿Por qué? Porque se supone que es un anión, porque es negativo, ¿no? Recuerden, en química es lo contrario, ¿no? Si acá es menos, obviamente se va a convertir en más. Quiere decir que el 16 que va a pasar acá gana 2 electrones. Entonces sería 16 más 2. ¿Cuánto es? 18 electrones. ¿No? Ya está. Nota, ahí vemos la nota. En un ion, lo único que varía es el número de electrones. Claro, obviamente es lo único que varía, ¿no? Porque si es un cation, obviamente pierde electrones. Si es un anión, gana electrones. ¿Ya? El número de masa del ion y del átomo neutro son iguales. El número de masa del ion y del átomo neutro son iguales. Claro, es decir, si en un inicio el elemento era neutro y de ahí pasó a ser un átomo cargado, es decir, un ion, lo que se va a mantener igual que va a ser su número de masa y su número atómico. ¿Me entienden? Eso se va a mantener igual. Lo único que va a variar en el ion es la cantidad de electrones, ya que si es un ion cation, pierde electrones. Si es un ion anión, gana electrones. ¿Ya?
A ver, veamos un problema tipo D, cuidado, como para que un poco reforzar esa parte teórica. Dice acá, el núcleo, el núcleo es una representación simbólica del átomo o ion de un elemento. En el siguiente núcleo, me da el siguiente núcleo, ¿no? El hierro, obviamente, con número de masa 56, ¿no? Y obviamente el número atómico, ¿cuánto? 26. En realidad es en este caso un catión trivalente, ¿no? Un catión trivalente. Un catión trivalente de hierro, ¿no? Corresponde al átomo del isótopo más abundante en un 91,7%, ¿no? De elemento hierro, sobre el cual se puede decir que tiene puntos suspensivos protones, puntos suspensivos neutrones, y cuando pierde 3 electrones, se transforma en un catión cuya representación es, ya, entonces decimos lo siguiente, a ver, decimos lo siguiente, lo que me piden a mí es la cantidad de protones, de neutrones, y me piden en este caso cuál es su representación, ¿no? Ahora veamos, analicemos entonces el elemento, acá tenemos. El número atómico, ¿cuánto es? 56. El número de masa, ¿cuánto es? 56, profe. Recordá tu clase anterior, ¿no? De la notación de un átomo neutro. ¿Dónde se ubicaba el número de masa? En la parte superior izquierda, acá arribita. ¿Cuánto vale el número de masa, por lo tanto? 56. El número atómico, que es igual, recuerda, tu número atómico, ¿no? Por lo que es representación de un átomo neutro que vimos en la clase pasada, se ubicaba, o sea, el Z mayúscula se ubicaba aquí, en la parte inferior izquierda. ¿Cuánto viene a ser el número atómico? 26. Ahí está, 26. Y me pide primeramente, me están pidiendo el número de protones, ¿no? Por tanto, el número de protones será igual que el número atómico, no varía en así sea una especie iónica, ¿no? Sigue siendo, obviamente, el número de protones igual al número atómico. ¿Qué más me pregunta? Me está preguntando el número de neutrones, ¿no? Obviamente el número de neutrones es que es igual, la diferencia, ¿no? La diferencia del número de masa menos el número atómico. 56 menos 26 es que es igual. 30, ¿no? Entonces 30 será igual al número de neutrones. ¿Ya? Luego, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo también que, cuya representación, ¿no? Es, ya, a ver. mm, ya, y por último vamos a calcular la cantidad de electrones, ¿no? Por si acaso hay que bueno tener la cantidad de electrones. En este caso, como el número atómico vale 26, ¿qué pasa con el este 26? Vamos a ponerlo más grande. El número atómico que vale 26 y acá te dice que es más 3, quiere decir que es un cation trivalente, quiere decir que ha perdido 3 electrones. Entonces, 26, como es el número atómico. ¿Qué pasa con 26? Pierde 3 electrones. 26 menos 3, ¿cuánto es igual? ¿A cuánto es igual 26 menos 3? 23, profe. Eso quiere decir que el número de electrones de qué? De ese cation. Ahí está, mira, para que lo veas. 26 menos ¿cuánto sería? Menos. mm, Acá hay un error, ¿ya? Van a corregir, ¿ah? Acá debe decir 26 menos 3, que es igual a 26 menos 3 es igual a 23 electrones, ¿eh? Se ha equivocado el libro ahí. Lo van a corregir, ¿ya? Debe decir 26 menos 3, es decir. Por acá dice más 3, ¿no? ¿No? Hay una corrección ahí para corregir. Mm, Y ahora sí, chicos, más o menos es la idea, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál será? La clave C, ¿no? 26 protones, 30 neutrones, y su representación obviamente sería ¿qué? Obviamente, su representación sería obviamente el ion cation trivalente, ¿no? Completo, ¿no? Ahí está. Pasemos a la siguiente página, a ver. Ya, chicos, vamos a empezar entonces a resolver los problemas, ¿no? Desde la página, en este caso, perdón. Vamos a empezar a resolver los problemas desde la página. En un momento. Un momento, un momento. Ya, chicos, entonces vamos a empezar a resolver los problemas, ¿no? De la página número 50, ¿no? Para un poco, en lo que viene a ser el tema de resolviendo en clase, ¿no? Para un poco reforzar la parte teórica y llevarlo a la parte aplicativa, ¿no? Vamos a empezar con el problema 1, 2 y vamos a resolver hasta el problema número, a ver, hasta el problema hasta el problema número 6, ¿no?
¿Ya? Con eso vamos a resolver la página 50 y perdón, la página 56 y la página 57, ¿no? Para tener obviamente, ¿no? Una mejor idea de la parte, obviamente, de la parte aplicativa, ¿no? Ya, lo vamos a resolver en la pizarra atrás, ustedes directamente van a ver los problemas de su materia de estudio, ¿no? Yo voy a pasar directamente a la resolución, nada más, ¿no? Ya, vamos a empezar entonces. Y al final, al término de la resolución de los problemas, le pasaré a indicar lo que tienen que desarrollar como tarea, ¿no? Como tarea en su material de estudio, ¿no? Cuáles son las páginas que tienen que desarrollar tarea y todo ello, ¿no? A ver, empecemos entonces, ¿no? Lo que vamos a empezar entonces con la página, obviamente, del libro, los problemas la página en este caso vamos a empezar con la página número 56, ¿no? Con el problema número 1, ¿ya? Comencemos entonces, chicos. Hasta el problema número 6, ¿no? A ver, vamos a poner un poquito para que se vea bien la pizarra, ¿no? A ver, ahí se ve bien, vamos a verlo bien. Ahí vamos a ver, acomodarlo ahí. A ver, un momento, vamos a acomodar un poquito. Ahí creo que es, ¿no? Ya, a ver, chicos, vamos a empezar un poquito. Ya, chicos, vamos a empezar entonces, ¿no? Problema número 1, a ver. Ahí me dicen lo siguiente, ¿no? A ver, en el problema número 1 te están diciendo. El problema número 1 te dice lo siguiente, a ver. A ver, en el problema número 1 te está diciendo, dice, número 1, determina el número atómico, ¿no? El número atómico de un átomo E, que es isótono con el flúor, ¿no? Con el flúor, ¿no? Te dice con el flúor tiene número de masa 19, ¿no? Y número atómico 9, ¿no? E isóbaro con el magnesio, ¿no? Con el magnesio, obviamente, con número de masa 24, ¿no? Y número atómico 12. Lo que hacemos es lo siguiente. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá el elemento E, ¿correcto? El elemento E. Ahí está. El elemento E, dice que el elemento E, ¿cómo es? Es isótopo ¿con quién? No, perdón, es isótono, ¿no? Es isótono con el flúor. Allá, es isótono con el flúor. Allá, correcto. Dice que es isótono con quién? Con el flúor. Allá, profe, es isótono, ¿no? Isótono, vamos a colocar. Es isótono. ¿Isótono con quién? Con el flúor, ¿no? El flúor, ahí está, el flúor. El flúor, ¿cuánto tiene en este caso el número? ¿Cuánto tiene el flúor? Dice que tiene como número de masa 19 y número de masa 19 y número atómico 9, ¿no? Eso es lo que le indica el problema. ¿Ya? Además dice que es isóbaro, dice, ¿no? Este elemento también es isóbaro, ¿con quién? ¿Es isóbaro con quién? Con el magnesio, ¿no? Allá, es isóbaro con el magnesio, correcto. Vamos a hacerlo con la rayita para que se vea bien, ¿no? Dice que este elemento es isóbaro, ¿no? Ahí está, ¿isóbaro con quién? Con el magnesio, ¿no? Ahí está. Con el magnesio, ahí está. Con el magnesio, vamos a ponerlo con... Dice que es isóbaro con el magnesio. Pero el magnesio, ¿cuánto tiene el número de masa? 24. ¿Y cuánto tiene en este caso el magnesio el número atómico? 12. Este 24 vamos a poner más bonito porque se vea, ¿no? 24, ahí está. Ahí está 24. Ya, dice que el elemento E con el magnesio, ¿cómo son? Dice que son isóbaro, ¿no? Isóbaro, muy bien, isóbaro. Ya, dice que es isóbaro. Es isóbaro. Vamos a ponerlo acá. Isóbaro, ahí está. Ya está. Isóbaro. Ya, pregunta. A ver, observen, ¿no? Si me dice que el elemento E, ¿no? O sea, o en este caso, ¿no? Eh, el elemento E, o el átomo E en este caso, el átomo E, se supone que este es un átomo E, ¿no? Que está dado a partir de quién? A partir de un elemento, ¿no? Se supone que, obviamente, el elemento químico, ¿no? Está formado por varios átomos, ¿no? Y a partir de ellos, ¿qué salen? Los núcleos, ¿no? Pero se supone que este átomo de un elemento, ¿eh? De un elemento cualquiera, ¿no? En este caso un elemento E, ¿no? El átomo, ¿no? Del elemento E dice que es isótono con quién? Con el flúor, ¿no? Con el flúor. Y es isóbaro con quién? Con el magnesio. Ya, recordar, ¿cuándo dos elementos son isótonos? Cuando en este caso, ¿qué? Cuando tienen, en este caso, el mismo número de neutrones, ¿no? El mismo número de neutrones, allá. Imaginemos que acá le ponemos N como el número de neutrones, igual vamos a poner acá.
Ya. Y acá también obviamente debe tener el mismo número de neutrones, ¿sí? ¿No? Este le vamos a poner igual. ¿No? Pregunta. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? Fácil. ¿La resta de quién? ¿Restamos quién? El número de masa. Este 19 ¿qué cosa era? El número de masa. Y este 9 ¿qué cosa era? El número atómico. Al restar el número de masa menos el número atómico, ¿qué te daba? De acuerdo a la teoría que vimos en clase hace poco. ¿Qué te daba? De acuerdo a la teoría que te daba cuando tú restabas el número de masa menos el número atómico. ¿Te da qué? El número de neutrones. ¿Cuánto es 19 menos 9? ¿Cuánto es? 10, profe. Ah, esta coloca 10. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? 10. Ahí está. Si acá es 10, ¿cuánto será acá? 10. ¿Por qué? Porque el átomo del elemento E es isótono con el flúor. Entonces, por ser isótono, ¿qué tiene que tener en común? El mismo número de neutrones. Ahora, sigamos entonces. Después dice que el elemento E, ¿cómo es en este caso con el magnesio? Son isóbaros. Si son isóbaros, ¿qué quiere decir? Que tendrán que en común el mismo número de masa, recordar, el mismo número de masa. Supongamos que sea, ¿no? Como el número de masa. Vamos a poner que sea. Pregunta. Y este uno vamos a poner más barriguita, ¿eh? Más barriguita, vamos a poner uno para que se pueda apreciar bien. Ese es el problema uno, ¿no? Ya está. Supongamos que acá sea el número de masa, ¿no? Esa es la letra, ¿no? Normalmente el número de masa, ¿cómo se representa? Con la letra mayúscula, ¿no? Ya. Mira, observa. En el magnesio, ¿cuánto vale el número de masa? A ver, observa, ¿cuánto vale el número de masa? 24. 24. Si el número de masa vale 24, recordar, pues, ¿no? Recuerda, en tu clase pasada yo te enseñé la representación de un átomo neutro. ¿Dónde se ubicaba el número de masa? En la parte superior izquierda, ¿no? Es decir, el número de masa del magnesio, ¿cuánto es? 24, ¿no? Si el número de masa es 24 y el elemento E con respecto al número de magnesio, ¿cómo son? Isóbaros, quiere decir que tiene el mismo número de masa, por lo tanto, ya que es 24, ¿cuál será? 24, ¿no? Ahí está 24. Vamos a poner un bonito, ¿no? 24. Ahí está 24. Correcto, 24. Ahora, quiero que veas tú. A mí me está preguntando en el problema el número atómico del elemento Y. Se supone que el número atómico del elemento está acá, ¿no? Ya está. ¿Cuánto valdrá ese número atómico? ¿Cuánto valdrá? Simple. ¿Qué haces? El A le restas el 10. O sea, el número de masa, restarle el número de neutrones, ¿qué te da? El número atómico. 24 menos 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 14, ¿no? Por lo tanto, 14 es igual que el número atómico. Y esa es la respuesta, ¿no? 14. ¿Ya? Profesor, una pregunta, ¿pero por qué no está el número de masa menos el número de neutrones? Igual, te lo voy a recordar, ¿no? Recordando la clase pasada, ¿no? ¿A qué era igual el número de masa por un átomo neutro? El número de masa es igual a quién? Al número atómico más el número de neutrones. ¿Qué quiero determinar? El número atómico, ¿no? Ya despejando. El número atómico es igual a quién? Al número de masa. Este neutrón que está sumando pasa al otro restante. Y ahí está también otra idea, ¿no? Es lo mismo que aplicado, ¿no? Es lo mismo que aplicado acá. ¿Por qué? Porque este número de masa, no, este número de masa menos quién, menos el número de neutrones. El número de masa menos el número de neutrones. ¿Y qué me dio el número atómico? Esa. Es lo mismo. ¿Ya? Si no, quiero que aprendan de esa manera más directa, ¿ya? Poco a poco tienen que ir agarrándole un poco de piada, un poco de práctica, ¿no? Más rápido. Listo. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden ver en el video, lo van a ver bien el procedimiento nuevamente, ¿no? Sigamos entonces con el problema número 2. A ver, el problema número 2. A ver, el problema número 2 me dice lo siguiente. A ver, ¿qué me dice? Dice, calcula el número de masa de un átomo E, que es isótopo con el rubidio, con número de masa 85 y número atómico 37. ¿E isótopo con quién? Con el estroncio, con número de masa ¿qué? 88 y número atómico 38. Allá, o sea, el elemento E dice que es isótopo con el rubidio. Ya, vamos a poner el elemento E, vamos a poner el elemento E dice que es como isótopo con quién? Con el rubidio. Es isótopo con el rubidio, ¿no? Correcto. ¿Isótopo con quién? Con el rubidio. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y también a su vez, dice que es, y a su vez, dice que, a ver, el elemento dice que es, en este caso, isótopo con el rubidio, ¿no? Con el rubidio, vamos a poner acá, con el rubidio. Y a su vez el elemento E es isótono, ¿no? ¿Es isótono con quién? Con el estroncio, ¿no? Ahí está, vamos a poner el estroncio. Ahí está el estroncio. ¿Sí? Ya. Entonces, se supone que el elemento E, ¿cómo es? Es isótopo, ¿no? Isótopo, ahí está. Isótopo.
Y acá, ¿cómo es? El elemento E con estroncio es isótono, ¿no? Isótono, ahí está. Isótono, ahí está. Isótono. ¿No? Ahí está. Bien, ahora, ¿cuánto dice que tiene el número de masa de rubillo? 85 y número atómico 37, ¿no? 85 acá, por arriba y 37 por abajo. El estroncio tiene 88 número de masa. 88, ¿y cuánto número atómico? 38, ¿no? 38, ahí está, 38. Ahí está. Ahora, veamos. Empecemos entonces. Si a mí me dicen que me está pidiendo acá el número de masa, ¿no? Ya, miren. Supongamos que acá está el número de masa, ¿no? Vamos a poner que sea mayor. Ahí siempre está el número de masa, ¿no? Le voy a poner A, porque obviamente su número de masa, ¿cómo se representa simbólicamente? Con A mayúscula, ¿no? Acá le voy a poner el número atómico, que es igual a Z, y acá le voy a poner el número de neutrones. ¿Sí? Ahí está. Ya, observa. Si el átomo del elemento E es isótopo con el rubilio, ¿qué quiere decir? ¿Qué tienen en común por ser isótopos? El mismo número atómico, ¿sí o no? El mismo número atómico, recuerda, los elementos son isótopos cuando tienen en común el mismo número atómico. Si acá es 37, ¿cuánto es acá? 37, ¿no? Ahora, el elemento del átomo E es isótono con el estroncio. ¿Cuándo los elementos son isótonos? Cuando tienen en común que el mismo número de neutrones. Allá. Pero debemos hallarlo, ¿no? Debemos hallar acá primero entonces el número de neutrones. ¿Sí o no? Ya. Bien. El número de neutrones. ¿Cómo hallamos? ¿Qué es igual al número de neutrones? La diferencia entre quién? Entre el número de masa, ¿no? Y el número atómico. ¿Cuánto es 88 menos 38? ¿Cuánto es? 50, ¿no? Entonces ponemos acá 50. Ya. ¿Y eso qué es igual al número de neutrones? ¿No? Al número de neutrones. Es igual al número de neutrones. Ya, pregunta. Si el átomo E, el elemento E, es isótono con el estroncio, quiere decir que tendrán en común el mismo número de neutrones. Si acá hay 50, ¿cuánto será acá? ¿Sí? 50, ¿no? Colocas ahí 50. Ahí está, 50. Ahora, me pide a mí que el número de masa, ¿no? Recuerda, el número de masa que es igual, por teoría de átomo neutro, en la clase pasada que vimos, el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. 37 más 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 87, ¿no? 87. Y ese sería tu respuesta, ¿no? También, obviamente, mecánicamente, sí, ¿no? Tú lo sabes por la ecuación que hemos visto en la clase pasada de átomo neutro, ¿no? Aquí es igual al número de masa. El número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Y es lo mismo que aplico acá, ¿no? Porque ahora tengo el número atómico y tengo el número de neutrones. El número de masa sería igual a ¿quién? ¿Cuánto es el número atómico? 37, profe. ¿Cuánto es el número de neutrones? 50, profe. Suma. ¿A cuánto valdría? 87. Y es lo mismo que hay pues, justamente arriba, ¿no? Ahí está. Si no, que lo veo más directo en el gráfico nada más. En la simbolización le dio más directo, ¿no? Por el núcleo, ¿no? Ya pueden copiar. Ya, igual ahí lo van a ver, ¿no? Obviamente en el video, ¿no? Lo van a poder dar pausa y lo pueden ver el procedimiento también, ¿no? Sigamos entonces con el problema número 3. A ver, problema número 3. Ya me dice el problema número 3, me dice calcular el número de masa de un catión divalente. Catión divalente, que posee 18 electrones y 10 neutrones. 18 electrones y 10 neutrones. Allá. Profe, usted me había hablado de un catión divalente en la clase teórica. Me dijo que un catión divalente es aquel que se representa como exponente, tiene que exponente más, pero como es di, viene que de 2, ¿no? Entonces sería como. Puedo ponerle en este caso una letra E, ¿no? Por cuestiones prácticas, ¿no? E, ¿ya? ¿Ya? Pero recuerda, ese elemento E antes, ¿cómo era? Era un átomo neutro, ¿no? Tenía un número de masa que era un número atómico y un número de neutrones. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese átomo se cargó eléctricamente, se volvió un ión, ¿no? Y es justamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo se volvió? Según el problema, se volvió un catión divalente, es decir, se copia el mismo elemento E, ¿no? Tiene lo mismo, tiene su mismo número de masa, no varía eso, tiene su mismo número atómico, tiene su mismo número de neutrones. Pero ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que varía? Acá,
¿Qué pasa? Cuando es un cation divalente, quiere decir que pierde dos electrones. ¿Y cuál sería? Acá sería más 2, porque es un cation. La palabra cation quiere decir para ti que es más. Profe, si fuera anión sería menos, pero como es cation es más. Y te dice divalente. ¿Divalente tiene de 2? Profe, si fuera un cation trivalente sería más 3. Profe, si fuera un cation tetravalente sería más 4. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más me dice, no? Me dice que ese cation divalente posee 18 electrones. Allá. Este cation divalente dice que posee ¿cuánto? Posee 18 electrones. O sea, el número de electrones, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 18, ¿no? Póngate el problema. 18, ahí está. 18. ¿Ya? 18. ¿Qué más me dice? Me dice que tiene 10 neutrones. Allá. ¿Cuántos neutrones tiene? Por darte el problema, 10 neutrones. Acá también le coloca 10, no hay problema. 10 neutrones. ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo el número de masa, ¿no? Le pide el número de masa, le está pidiendo esto de acá. ¿No? Ya, recordar. El número de electrones en todo cation, recuerda, es simple, no te preocupes. ¿Qué pasa con el número atómico en todo cation? Un cation, cuando tú ves la palabra más, o sea, el elemento químico tenga exponente más 3, más 2, quiere decir que va a perder electrones. Ese más quiere decir que pierde, lo contrario, va a perder. En este caso, ¿qué significa más 2? El más 2 significa que va a perder 2 electrones. Va a perder 2 electrones. Pero a partir de quién va a perder el número atómico, pues. El número atómico. Quiere decir que el número de electrones es igual. ¿A qué es igual el número de electrones? Al Z, pero ese Z, ¿qué va a pasar con el Z? Con ese número atómico, va a perder los electrones. Es decir, Z menos 2. Ahí está. Ahí está. Profe, una pregunta, ¿y si fuera más 3? Si fuera más 3 acá, ya pues se supone que el número atómico, el Z, ¿no? ¿Qué pasa? Pierde, que perdería en este caso menos, ya no sería menos 2, ¿no? Sino sería menos 3. Si fuera más 4, menos 4. Si fuera más 5, menos 5. ¿Entiendes? Pero a partir de quién? ¿De quién pierde? Del número atómico. ¿Entiendes? ¿Ya? Y eso de cuánto es igual a 18, obviamente, a 18. Ahí está. Ya está. Y despejando una simple ecuación algebraica, despejando, diríamos de que z cuánto vale. El 2 pasa a su, manda otro lado. 18 más 2, ¿cuánto es? 20. Ahí está, 20. Entonces, ya está 20. O sea, ese z que va, acá va, ¿no? ¿Cuánto dice que vale? 20. ¿No? Otra forma práctica, ¿cuál es? Mira, observa. Se supone que el número de electrones, ¿cuánto dice que vale? 18. Entonces, necesariamente, ¿cuánto? Tapando. ¿Cuánto tendría que valer este valor lógicamente para que al restarle un valor, un número al restarle le salga 18? ¿Cuánto tendría que valer? A ver, 20, ¿no? Porque 20 menos 2, ¿cuánto es? 18, que más directo lo es. Si no, que es mecánicamente y más directamente, así, inductivamente sería así, ¿no? Se supone que el número de electrones, ¿cuánto es? 18, profe. Entonces se supone que número tengo que restarle a 2 para que me salga 18. 20, ¿no? Es la forma más práctica. ¿Ya? Ya está, ya tengo el número en este caso tengo el número atómico. Listo, el número de masa que será igual, la suma del número atómico más el número de neutrones. ¿No? 20 más 10, ¿cuánto sería? 30. 30, y esa es la respuesta 30, ¿no? Otra forma, como tú ya sabes, mecánicamente, ¿no? El número de masa que es igual al número atómico más el número de neutrones. El número de masa sería igual a ¿cuánto? Número atómico, 20. Ahí está, 20, ¿no? Número de neutrones, ahí está, ¿cuánto? 10. Ahí está. 20 más 10, 30. Lo mismo, ¿sabes? ¿No? Ahí está 30. Lo mismo, ¿no? Ahí está 30. Lo mismo que arriba. Ahí está lo mismo, ¿no? Ahí está. Ya, este es mecánicamente y este es más inductivamente, ¿no? Chicos, lo van a ver entonces, dándole pausa a su video, lo van a ver nuevamente la resolución, ¿no? El procedimiento. Problema número 4. A ver, problema número 4. En el problema número 4 dice lo siguiente, a ver. Dice, a ver. Determina el número de masa de un anión monovalente. Determina el número de masa de un anión monovalente, que posee 10 electrones y 12 neutrones. Allá. De un anión monovalente que posee 10 electrones y 12 neutrones. Ahí está. Ya, entonces decimos, al inicio, ¿cómo era? ¿Cómo era? Un átomo neutro. Pero de ahí, ¿qué pasó? ¿De ahí qué pasó? ¿Se volvió qué? Se volvió en este caso, ¿no? Vamos a poner un poco más grande. ¿Cómo se volvió? Se volvió obviamente ¿qué? Un ion, ¿no? Un ion. En este caso se volvió, pues, acá obviamente tendrá que
O sea, el átomo neutro, el inicio que tiene su número atómico, no, pero el número de masa, su número atómico y su número de neutrones. Acá, cuando se cargó eléctricamente, ¿cómo se volvió? Un ion, ¿no? Obviamente seguirá teniendo su mismo número de masa, su número atómico y su número de neutrones. Lo único que varía en este caso, ¿qué sería? Su carga eléctrica, ¿no? En este caso te dice que es un anión monovalente. Cuando es la palabra anión, anión sería menos, recuerda, anión es menos. Sería menos que, menos, pero te dice que es monovalente, monovalente viene de 1, o sea, sería menos 1. ¿Ya? Menos 1. ¿Por qué? Porque dice es un anión. La palabra anión significa, en símbolo significa menos, ¿ya? Menos, ¿no? Y monovalente obviamente viene de 1, ¿ya? Pero ¿qué es un anión? Recordad, es aquel que gana electrones, ¿no? ¿No? Recuerda, en química, si es menos, sería lo contrario, que dice que gana electrones, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, ¿eh? ¿Qué más me dice? Me dice además que tiene 10 electrones y 12 neutrones, ¿no? Allá, dice que tiene 12 neutrones. ¿Cuánto tiene acá? 12 neutrones. ¿Cuánto tiene acá también? 12 neutrones. O date el problema. ¿Ya? Y además, ¿qué te dice? ¿Que tiene cuánto? ¿Que tiene cuánto? ¿Cuántos electrones? Obviamente, anión monovalente, ¿cuánto tiene? Dice que tiene 10 electrones, ¿no? 10 electrones. Ya está, tiene 10 electrones. Ya, quiero que prestes atención acá. Presta mucha atención. La cantidad de electrones de un anión monovalente, ¿cómo es? Quiere decir que el número atómico va a ganar un electrón. El número atómico va a ganar un electrón para determinar la cantidad de electrones. ¿Ya? Una forma de simple, ¿cuál es? Tapas esto de acá, ¿no? Tapas el de acá. ¿A qué número el sumado más 1 te da 10? ¿Qué número sumado más 1 te da 10? ¿Qué número? 9, ¿no? O sea, el número atómico, ¿cuánto daría? 9. Es una forma directa. La otra forma mecánica es como te voy a enseñar, no hay problema, es lo mismo, ¿no? Al número atómico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Gana qué? El número atómico, ¿qué pasa? Gana un electrón. Es decir, que gana qué? Un electrón sería Z más 1. Gana un electrón. O sea, recuerda, el menos quiere decir cuando tú lo llevas, obviamente, la cantidad de electrones es que el número atómico gana un electrón. Ya no sería menos, sino sería que más. ¿No? Lo contrario, ¿no? Ya, entonces sería igual a cuánto, a 10. Y este 1 pasa al otro lado restando. Por lo tanto, tendríamos, viendo los 1 sería igual a 9, ¿no? Ahí está. 9. ¿Quiere decir que esto cuánto vale? ¿El número atómico cuánto vale? 9, ¿no? Ahí está 9. Lo que justamente te está diciendo, ¿no? Si tú tapas esto de acá, ¿qué número sumado más 1 te da 10? Obviamente. 9, ¿no? Pues ya, igual. Tuvimos 9 igualmente, ¿no? Ya está. Pero aquí que está pidiendo el problema el número de masa, ¿no? Ya, el número de masa sería igual a ¿cuánto? Simple. Es la suma del número atómico más el número de neutrones, que sería igual a 9 más 12, ¿cuánto es? 9 más 12, ¿cuánto sería? 20, 21, ¿no? 21, entonces 21 sería la respuesta. Ahí está. O si gusta, también lo dices, el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. El número de masa es igual a ¿cuánto? Un número atómico, 9, más número de neutrones, 12. Suma, al sumar 2, 9 más 12, ¿cuánto es? 21. Por lo tanto, 21 sería el número de neutrones, ¿no? Que es lo mismo que lo que has escrito acá. Ahí está. Puedes ver el procedimiento, ¿no? No hay problema, puedes ver el procedimiento. Ya, seguimos con el siguiente problema. 5, ¿no? Problema número 5. Halla la masa atómica de un anión trivalente. Halla la masa atómica de un anión trivalente que tiene 36 electrones y 42 neutrones. ¿Ya? De un anión trivalente. ¿Ya? Listo, lo mismo nada más, ¿no? Decimos de un elemento neutro E, ¿no? Se cargó eléctricamente, ¿no? Y pasó a convertirse, ¿qué? Ese átomo neutro, o ese núcleo, o ese átomo de un elemento químico, ¿no? De un elemento neutro, ¿no? Se convirtió, ¿qué? O de un átomo neutro se convirtió, ¿qué? En un átomo cargado, o sea, un ion, ¿no? Ya está. Tendrá que el mismo número de masa, que es representado por la letra mayúscula, el mismo número atómico y el mismo número de neutrones. Acá también igual, el mismo número de masa, mismo número atómico y mismo número de neutrones. Pero lo único que varía, ya cuando se vuelve este átomo un ion, es la carga eléctrica, ¿no? Es decir, si gana o pierde electrones, si es un cation o si es un anión, ¿no?
Pero ¿qué me dice acá? Me dice que es un anión trivalente, ¿no? Si es un anión trivalente, quiere decir que el anión, ¿qué signo es? ¿Qué símbolo es? Menos, profe. Ah, está excelente. Pero es trivalente. ¿Tri de qué viene? De 3. Menos 3. Ahí está. ¿Ya? A ver, ¿qué más te dice? Te dice además que tiene 42 neutrones. Ah, ya. ¿Tiene cuántos? 42 neutrones. Colocamos acá 42 neutrones. ¿Cuántos sería acá? 42 neutrones, profe. Ah, ahí está. Listo. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me da de dato? Me da de dato, me dice que el número de electrones de ese anión trivalente, ¿cuánto vale? Vamos a poner bien el E. Acá es un E, ¿ya? Electrones. ¿Cuánto vale por dato? Vale por dato 36 electrones. Ahí está, 36. Ya está. Ya, vamos a aplicar el método rápido. Método rápido y método mecánico. Dos métodos. Ya decimos así. Tapamos el Z. ¿Qué número sumado más 3 te da 36? ¿Qué número sumado más 3 te da 36? ¿Cuánto? 33, ¿no? Entonces 33 sería el número atómico. Ese es el método rápido, ¿no? Pero si gusta, lo vamos a hacer mecánicamente. Decimos al Z, que es el número atómico, ¿qué pasa con el Z? Gana 3 electrones, eso sería más 3. Y eso es igual a ¿cuánto? 36. Y ese 3 que está sumando pasa a otro restando. ¿Z cuánto es igual? A 33. Ahí está. Z vale 33, que es el número atómico. ¿Cuánto vale Z acá? Ponemos acá. ¿Cuánto vale? Ya lo llamamos. 33, ¿no? Ahí está 33. Ya está, 33. ¿Qué me está pidiendo a mí? El número de masa, ¿no? No, me está pidiendo, ahí, claro, ahí la masa atómica, o sea, el número de masa. ¿Ya? Por lo tanto, decimos que el número de masa es igual a la suma de quién? El número atómico más el número de neutrones. Ya tú ya sabes, ¿qué es igual a eso? 33 más 42 sería aproximadamente 75, ¿no? 75. La cuenta de 75. Ahí está. O si usan, me dicen, no, el número de masa, ¿no? Tu ecuación de átomo neutro, ¿no? De la clase pasada es igual a quién? El número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones, ¿no? ¿Cuánto es el número atómico? Ya lo tienes, 33. 33 más de un número de neutrones, ¿cuánto vale? 2, 42, ¿no? Ahí está. El número de masa, por lo tanto, sería igual a ¿cuánto? 75. Que es lo mismo lo que has en tu video que acá, ¿no? Ahí está. Ya, chicos, pueden verlo bien. Igual le van a poder hacer pausa, ¿no? Para que puedan verlo bien y también van a ver, obviamente, el procedimiento del video, ¿no? Sigamos, problema número 6. Para terminar con el problema número 6, ¿no? A ver. Dice, problema número 6. Se tiene un anión divalente donde, se tiene un anión divalente donde hay 12 neutrones más que protones. 12 neutrones más que protones. ¿Ya? Además, el número de nucleones fundamentales quiere decir el número de masa, ¿eh? Es 80. Calcular el número atómico. ¿Ya? Ya. Igualmente, al inicio, ¿cómo era? Era que un átomo neutro. Se cargó eléctricamente ese átomo. ¿Y cómo se volvió? ¿Se volvió qué? ¿Se volvió cómo? Se volvió en este caso un ión, ¿no? Se volvió un ión. Ya está, se volvió un ión. ¿Ya? ¿Qué tienen en común los dos? Mismo número de masa, mismo número atómico. Bueno, mismo número de masa, mismo número atómico y mismo número de neutrones. Ya está. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo me dice que es? Lo único que varía obviamente en el ión es que su carga, ¿no? Me dice que es un anión divalente, ¿no? Ya, anión divalente. Cuando hablo de anión, ¿qué símbolo tiene que tener acá? ¿Cuál es anión? Negativo. Y es divalente. ¿Divalente qué viene? De 2, menos 2, ¿no? Menos 2. Por eso, si fuera un anión trivalente sería menos 3, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿y qué más me da de dato? Me dice que si se tiene un anión divalente donde hay 12 neutrones más que protones, ya, quiere decir lo siguiente, ¿no? Quiero que veas esto. Quiere decir, recordar, ¿no? Recordar también lo siguiente, ¿no? En un átomo neutro, recordando, se cumple lo siguiente, ¿no? En un átomo neutro. ¿Qué se cumple en un átomo neutro? Recordando un poco la clase pasada. Se cumple de que el número atómico es igual al número de protones. Recordando eso, ¿no? Se cumple que el número atómico es igual al número de protones, ¿no? Quiere decir que si gusta lo puedes cambiar como protones, también acá como protones, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo puedes cambiar si quieres para llevarlo más rápido el problema, ¿ya? Entonces tú lo puedes cambiar. Vamos a cambiarlo si gustas. En vez de número atómico, lo vas a poner ¿qué? El número de protones, lo vamos a poner P. ¿Ya? Vamos a acá le ponemos P. Ahí, perdón, con ojito vamos a ponerle, con ojito vamos a ponerle, para que veas.
O con negrita, pero va a ser aquí, vamos a poner que sea P, que es lo mismo, ¿no? Porque recuerda, en todo átomo neutro se cumple que el número atómico es igual al número de protones, y vas a ver por qué hago eso. Y acá también vamos a bajar el Z, vamos a poner en vez de Z, el número atómico, vamos a poner el número de protones. Ahí está. Quiero que lo veas bien eso. ¿Y qué te dice? Te dice que el número de neutrones, dice, es 2, dice, hay 12 neutrones más que el número de protones. Quiere decir que, por lo tanto, el número de neutrones es mayor en 12 unidades, ¿no? Con respecto al número de protones. Quiere decir que hay 12 unidades más de qué? 12 unidades más de qué? De neutrones con respecto a quién? Con respecto al número de protones. Quiere decir, por lo tanto, que el N a cuándo será igual. El número de neutrones, ¿a cuándo será igual? ¿A cuándo será igual? Al número de protones más 12. Número de protones más 12. Ahí está. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No? Porque te dice que el número de neutrones es 2 unidades más que el número de protones. ¿No? Ya está, listo. Entonces ya lo llevamos en función de los protones. Ya está. ¿Qué te tiene el problema? A ver, te dice... Ah, y además te dice que el número de masa, ¿cuánto vale? Por darte el problema, ¿cuánto vale? Por darte el problema, ¿cuánto vale el número de masa? Dice que vale 80, ¿no? Recuerda, el número de masa es igual al número de nucleones fundamentales, ¿no? Cuando hablas de nucleones fundamentales es lo mismo que el número de masa. ¿De cuánto vale el número de masa acá? 80, ¿no? Ahí está, 80. Ahí está, 80. Ahí está, 80. Ya está listo. Por lo tanto, ¿qué me pregunta al final? Calcular el número atómico, ¿no? Ya está, listo. ¿Y qué diríamos entonces? ¿Qué diríamos? Recuerda, el número de masa es igual a ¿quién? ¿No? Igual a ¿quién? El P. ¿El P qué cosa era? El P también es lo mismo así, el número atómico, ¿no? Entonces no puedes poner P nada más. P más el número de quién? De neutrones. Pero ¿cuánto voy a poner si es más el número de neutrones? A va a ser igual a quién? El número de masa. Número de protones. Pero ¿cuánto vale el número de neutrones? Ya lo llamamos. ¿Cuánto vale? En función de los protones. Vale P más 12, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto vale en este caso el número de masa? Por darte el problema, ¿cuánto vale? Ahí está, ¿cuánto vale? 80. 80 es igual a quién? A 2P más 12. Ahí está. Este 12 pasa a restarlo. Al restarlo sería, si lo resta sería aproximadamente 78, ¿no? 2, 8, claro, 80 menos 12, ¿no? ¿Cuánto sería 80 menos 12? 78, ¿no? A ver, 8, 7 más 1, 6, 78, ¿no? 78. Ya te quería igual 78 es igual a ¿cuánto? 2P. Ahí está, 2P. Mitad de 2, 1, mitad de 78, 34. Por lo tanto, ¿cuánto valdría en este caso el P? El P, el número de protones, ¿te valdría cuánto? 30 y 34, ¿no? 34. Ahí está. 34. Y esa era la respuesta. ¿Por qué? Porque recuerda, pues, en todo átomo de neutro, así sea un ion, porque eso va a seguir permaneciendo constante, ¿no? Recuerda. Si es un átomo neutro o un ion, ¿no? Va a seguir siendo igual va a seguir siendo igual el número de masa, el número atómico y el número de neutrones, ¿no? Lo único que va a variar que es el número de electrones. Acá va a ser diferente el número de electrones en comparación que el átomo neutro. Esa es la única diferencia. Lo demás se mantiene igual, ¿no? Entonces dijimos lo siguiente, ¿no? Si el número de protones vale 34, ¿cuánto vale el número atómico? ¿Qué es lo que me pide? 34, ¿no? Ya que el número atómico es igual al número de protones, ¿no? 24, que esa es la respuesta, ¿no? Ya chicos, entonces con eso, a ver, ya chicos, entonces espero que lo hayan podido copiar, ¿no? Lo puedan hacer pausa, ¿no? Y pueden verlo un poco mejor, ¿no? ¿Ya? Ya chicos, entonces ahora procederé a indicarles, ¿no? La tarea que tienen que desarrollar, ¿no? ¿Ya? Ya, chicos, la tarea que tienen que desarrollar es la siguiente, ¿no? A ver. Lo que tienen que desarrollar en la tarea es la página del libro 59 y 60, ¿no? Los problemas de eco son opcionales, ¿no? No obligatorios. Deben enviarlo obviamente 4 días después de subir el video de esta sesión número 6 en la plataforma, ¿no? Si en caso les indique 7 días que deben entrar a la tarea, lo realizan en 7 días, ¿no? ¿Ya? Pero como mínimo debe ser 4 días, ¿no? El correo para las tareas, obviamente ustedes ya saben cuál es el correo para las tareas, ¿no? alexander_máximo89@yahoo.com, todo en minúscula, ¿no? Y las consultas son los días jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp que tienen ustedes acá, el WhatsApp 956803337, y atentamente
Quien les habla es el profesor Quispe, ¿no? Su docente del curso de química, ¿no? Espero que sea pueda entender esta sesión número 6, ¿no? Y cualquier consulta, ¿no? Ya me estarán, ¿no? Para poder ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿no? Ya chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima sesión. Cuídense mucho.